Hola, hola, muy buenas noches a todos. Soy Mariana Reguero, directora de Fundación GN10. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestra segunda entrevista con el doctor Giorgio Frangiuti. Bueno, el doctor Giorgio Frangiuti es actual director ejecutivo de Medical Impact. Ha dirigido intervenciones de salud en sitios de extrema marginación y difícil acceso en múltiples países de Latinoamérica y África subsahariana, así como facilitando acuerdos de política internacional ante las Naciones Unidas e interpaís en temas de prevención y acceso a la salud. Es miembro de la Coalición de las Américas contra la Tuberculosis, punto focal del Frente Parlamentario de las Américas contra la Tuberculosis. Además, ha publicado múltiples artículos científicos de infectología y salud pública en revistas internacionales, colaborando en varios países, entre ellos Estados Unidos, Israel y México. Hola Giorgio, ¿cómo estás? Aquí queriendo presentar a toda la gente el proyecto que hay de Ponle la Máscara a un Héroe. ¿Cómo estás, doctor? Hola Mariana, mucho gusto y gracias por permitirme estar en este espacio y abrirme las puertas. Ahora también funjo como médico contra el COVID junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Y bueno, estamos a pie de cañón como primera línea de defensa ante esta nueva enfermedad. Ponle la Increíble. máscara a un héroe es una campaña, una iniciativa de sociedad civil organizada que tiene como objetivo proteger a quienes nos protegen, que es el personal de salud de primera línea, que lamentablemente por un desabasto global no cuenta con el acceso a las herramientas de protección o el equipo de protección personal para defenderse contra esta nueva enfermedad. Nosotros en conjunto con Concepto 3D y el Hombre Robot hemos desarrollado unos visores, unas caretas de protección diseñadas por impresión 3D que permiten una cosa valiosísima para las caretas que se están utilizando ante el COVID. Estas no son desechables y no son de un solo uso. Estas son esterilizables. Entonces, el personal de salud puede reutilizar una vez continúe la atención posteriormente y después de sanitizar el equipo, como con los gogles terminando de la atención en el área sucia, pasa al área limpia y puede sanitizar estos materiales y reusarlos. Entonces creemos que es un excelente esfuerzo para que nuestros médicos cuenten con la protección suficiente. Hasta la semana pasada, el 10% de los contagios de COVID-19 eran por puros profesionales de la salud. O Ay, sea, Dios. 1 de cada 10 casos en el país era profesionales de la salud y es principalmente por la falta de equipo de protección personal. Sí, justamente ese es de lo que se hablará el día de hoy. Pero antes nos gustaría mucho que nos platicaras, ¿qué es Medical Impact? Ahora, Medical Impact es una ONG internacional que proporciona atención médica a sitios de extrema marginación o difícil acceso en países tales como Colombia, Guatemala, México, Sierra Leona o Kenia en África subsahariana. Y a través de esta atención especializada llevamos a equipos multidisciplinarios, médicos, nutriólogos, psicólogos, fisioterapeutas, al campo, a estos sitios, desde la selva lacandona, desde Cochoapa el Grande, a poblados relativamente cercanos, pero altamente marginados, por ejemplo, desde el del Estado de México. Entonces, a través de estos esfuerzos, nosotros tratamos de alcanzar la cobertura universal de salud y acercar las voces de las personas que se encuentran viviendo esta inequidad social extrema, llevar sus voces a los niveles más altos, por ejemplo, con Naciones Unidas, cumbres parlamentarias regionales o internacionales, y externalizar las preocupaciones reales que tiene la población, no solo lo que dicen los reportes, sino también la parte humana y real que están viviendo estas personas en sus situaciones. Y finalmente, pues tenemos el área de educación médica que se enfoca principalmente
a subsanar estos temas que nos debieron de haber dado en la facultad a los profesionales de la salud y no llegaron a nosotros, como lenguaje de señas. Y que creo que todo profesional de la salud debería de saber lengua de señas en un sitio de atención, porque siempre debemos de contar con medidas inclusivas para todo tipo de personas. Entre otros cursos, son los que damos. Y ahora, bioseguridad avanzada, para el tema de COVID, para prepararnos también con conocimiento y no solo con equipo. Muy bien, doctor. Pues es muy interesante todo lo que conlleva Medical Impact. Y bueno, pues en este proyecto que se llama Ponle la máscara a un héroe, Fundación GN10 se va a sumar con el apoyo a estos, como bien lo dicen, a estos héroes que nos están ayudando en este tema de la salud, que realmente ha sido muy, muy difícil y muy complicado esto que es el COVID-19, ¿no? Entonces, pues nos gustaría que tú comentaras cuál va a ser el donativo y la vinculación que vamos a hacer nosotros como fundación hacia ustedes, Medical Impact, en este proyecto de Ponle la máscara a un héroe. Muchas gracias, Mariana. Bueno, por parte de Fundación GN10 estaremos recibiendo 10,000 pesos para la producción de caretas de protección que les acabo de mostrar brevemente, y con esto poder repartir a los hospitales prioritarios de la Ciudad de México. Ya hemos repartido a varios, pero es imposible que repartamos a todos si no trabajamos en equipo. A través de Fundación GN10 podremos llegar a Joco al 20 de noviembre y a otros hospitales que nos han hecho solicitudes, como el IMPER, y no hemos podido entregar por la falta del recurso. Muy bien. No, pues es para nosotros un gusto podernos sumar, aunque sea desde casa, poder sumar ay, perdón, para A esta nosotros iniciativa, ¿no? como fundación, es un honor poder estar con ustedes, porque a pesar de que estamos en casa y todo, siempre es importante pues sumarse y pues seguir apoyando, ¿no? Entonces digo, aunque estemos aquí en cuarentena y demás, siempre es importante saber que se puede apoyar, ¿es correcto? Claro, Y muchísimas bueno, gracias. obviamente agradeciendo también a todas las personas que están en Fundación GN10, que siguen apoyando todo este tipo de situaciones y más en esta contingencia. Entonces, bueno, doctor, las personas por redes sociales nos hicieron algunas preguntas que, por favor, es muy importante si usted le gustaría contestarla. Sí, claro, adelante. ¿Sí? Bueno, dice, número 1, este es muy importante, dice, como médico, ¿qué te inspira para arriesgarte al atender pacientes con COVID? ¿Y cómo afrontas el estrés al hacerlo? Creo que es una situación para la que realmente no nos preparamos mentalmente. Todos pasamos por salud pública, todos pasamos por epidemiología y leíamos de la gripe española, de la peste bubónica, leíamos de cómo desaparecían a un 10% de la población en Europa, y es algo difícil de imaginar. El día de hoy nosotros entramos a trabajar para ayudar personas. Nosotros entramos, si uno cree que entra a medicina para ganar dinero, está muy equivocado. Básicamente podemos ganar lo mismo que cualquier otra profesión, con muchísimo menos estudio y con muchísimas menos horas de trabajo, sin quitarle las probables demandas, críticas, etcétera. Entonces, para ya ser médico requiere una vocación brutal. Y esa vocación, conforme más gracias y más sonrisas te vayas recabando a lo largo de tu carrera, te van haciendo enamorarte más y te vuelven a ser adicto a esto. Yo me considero un adicto de proporcionar esta ayuda, y afortunadamente no me he curado de esa adicción. Eso es lo que me hace levantarme día a día y ahora arriesgar mi vida para entrar. Yo sí estaba preparado, yo ya viví ébola, yo ya viví malaria, pero aquellos que recién egresan, que
que no tienen experiencia con enfermedades infecciosas y se meten a este tipo de batallas, son las personas más valientes que vamos a conocer en nuestras vidas, porque incluso sin saber a dónde se están metiendo, vieron a sus papás por última vez, se despidieron por última vez de sus hijos y los tocaron por última vez hace semanas y siguen entrando día a día al hospital a terminar sus jornadas, arriesgándose cada día un poquito más. No, en verdad que qué difícil, y es muy admirable, doctor, es muy admirable que bueno, estén los doctores y bueno, todo este tipo de personas que aparte tienen la vocación, ¿no? Que es justamente eso. Muchas gracias. Dice, número 2, ¿cómo le están haciendo los médicos si hay tanto desabasto en todos los materiales que usan para autoprotección? Cuestión cubrebocas y guantes. No solo es eso para protegernos, también están las caretas de protección, los gogles protectores, las botas quirúrgicas, las batas quirúrgicas, los trajes Tyvek o los de 3M, todo falta. Y esto no es algo nuevo, apenas porque nos está afectando a todos, está en boca de toda la nación los desabastos severos que hay en el sector salud del país. De hecho, si lo recordamos tantito, hace meses, pocos meses antes de los tiempos del COVID, ya estábamos con las protestas de que no había metotrexate en el aeropuerto, de que no se iba a trabajar con o aumentar el presupuesto para cáncer infantil. De hecho, desde el año pasado se nulificó el presupuesto para cáncer de mama. Entonces, esta no es historia nueva. Eso siempre nos ha pasado desde el principio de nuestras carreras. No ha habido gran cosa en los servicios de salud. La única diferencia que yo veo ahora es que está en boca de todos y que ahora además afecta al personal de salud y antes era solo al paciente quien pagaba estas consecuencias y también debido a que ellos no podían pagar un servicio particular. Entonces, ¿cómo le hacemos? Con lo que tenemos. Hay muchos médicos que se han inventado formas para resolver y subsanar este tipo de situaciones. He escuchado desde municipios en Puebla que han utilizado hasta radiografías para cubrirse la cara. No ven nada, pero al menos van a llegar y ver a sus hijos un día más. Entonces, ellos ponderan la balanza de riesgo-beneficio. Se han inventado de todas cosas y más en este país hemos hecho de todo con una batelenguas, con una sonda Foley. No se imaginarían para qué hemos utilizado esas cosas en cirugía. Entonces, pues sí, eso es vivir en desabasto. Lo bueno es que el mexicano ya se la sabía. Sí, correcto. Dice, con todas las medidas de protección del médico, ¿qué tan probable es que se contagie? Se hizo en ébola y en ese entonces había relativamente mucho recurso porque era subsanado por varias agencias internacionales y si había PPE, si había entrenamiento adecuado, la OMS estaba presente en todo momento y el 80% del personal que se contagiaba por la mala técnica a la hora de hacer el doffing. El doffing es cuando te retiras tú el material de protección. Entonces no basta con tener todo, sino que hay que saber cómo quitarse eso. Igual, si tú tienes poco material y sabes bien controlar tus distancias, el riesgo es mínimo. El riesgo lo calcularíamos cualitativamente en base a la implementación de ese conocimiento que uno tiene y el equipo que se tiene a la mano. Si se tienen las dos cosas, el riesgo es brutalmente mínimo. Incluso si está uno casi de frente con un paciente de COVID o está tratando en el hospital, el riesgo es muy, muy, muy bajo si se implementan estas dos cosas. Qué difícil. Dice, ¿es mayor el riesgo que tienen los doctores en México que en otros países? Ah, esa pregunta es muy buena.
Depende de qué países estemos hablando, porque en países donde los sistemas de salud y respuesta de salud pública son más débiles, por ejemplo, El Salvador o Ecuador. En Ecuador no se cuenta ni con la mitad del alcance que nosotros tenemos en términos de infraestructura y en términos de capital humano o capital organizacional. A diferencia de otros países como el norte o Europa, en donde sí se cuenta con los recursos. Entonces es una pregunta en donde me gustaría más saber contra cuáles países hablamos. ¿Estamos hablando contra República Democrática del Congo o contra Alemania? Ahora, las diferencias, nosotros en general estamos en mayor riesgo porque no se le está dando la adecuada importancia a adquirir este equipo de protección personal para los médicos. Hay muchísimos médicos protestando esto y muchísimos denunciando que no se tiene suficiente material. Esto se protesta en todos lados, pero creo que en nuestro país es muchísimo peor porque la toma de decisión fue demasiado largo. Además de que no se contó con suficiente entrenamiento y capacitación para el personal o práctica. Ellos ya estaban trabajando con COVID y después se les capacitó porque hasta ese entonces se tomaron las decisiones, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo malo. México tiene un gran sistema de salud pública. Nosotros fuimos Wuhan, les recuerdo, el 2009 y en el 2008 con la influenza. Nosotros fuimos el epicentro del brote. Nosotros fuimos donde salió esta enfermedad y nosotros lo vencimos. Ese sistema ya funcionaba bastante bien. La toma de decisiones en altos niveles fue lo que dificultó esta y continúa dificultándolo porque la gente sigue saliendo a la calle y sigue poniéndonos a todos en riesgo. Y eso es lo diferente. Ok, dice, ¿cómo podemos combatir la discriminación que están viviendo los profesionales de la salud? También, bueno. Ok, ¿cómo podríamos combatirlo? Creo que la ignorancia es casi una enfermedad, o más bien la apatía, porque la gente sí recibe esa información, pero ellos la niegan. Prefieren los audios de WhatsApp de las tías o las imágenes del grupo de Facebook que no tienen ni una fuente y creen eso sobre cualquier otra cosa. Lamentablemente la apatía no tiene una gran cura. Es para las nuevas generaciones los que van a aprender y van a generar empatía sobre aquellos que están luchando todos los días y arriesgándose por salvarlos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita? Ahorita no se va a acabar esa ignorancia y esa apatía. Ahorita lo que podemos hacer es sensibilizar a otras personas a que no hagan eso y desprestigiar las acciones que sean en contra de o resaltar o denunciar las acciones que se hagan en contra de los profesionales de la salud. Y la segunda, pedirle a los profesionales de la salud y a las autoridades que no salgan vestidos como los héroes que son a la calle. Por ejemplo, yo ahorita estoy de pijama quirúrgica, pero si salgo a la calle me estoy poniendo en riesgo más por la ignorancia, el estigma y la discriminación que por la misma enfermedad. Ay, no. Sí, justamente en la entrevista pasada y todo también decíamos eso, ¿no? Que siempre es justo hacer este tema, o sea, de preguntar a un experto, ¿no? Porque luego hay mucha desinformación y todo que vemos en redes sociales que de hecho hacen que la gente se vuelva más ignorante o que entre en pánico y demás, ¿no? Entonces sí es importante siempre preguntarle a un experto. Otra pregunta dice, riesgo de todos los doctores en México. ¿Qué apoyo están recibiendo del gobierno nuestros héroes? El apoyo, pues fuerza moral. Sí están recibiendo. Sería mentira decir que no están recibiendo nada. Sí han llegado cosas,
pero a veces no son las mejores y también el tiempo no ha sido el mejor. El hecho de salir ahorita a China a comprar ventiladores y cubrebocas, entre otros materiales, los 132,000 caretas faciales que llegaron hace 2 días de China para el IMSS. Digo, llevamos 4 meses en la pandemia. Tuvieron 4 meses de aviso, tuvieron 70 países que sufrieron el contagio por la pandemia y la importación de casos antes que nosotros. Esto se pudo prever. Ahorita, pues sí, ya empezó a llegar material, pero el hecho de haberlo hecho tan tarde es la razón por la cual somos el 10% de los contagios. Creo que sí se va a recibir todavía más apoyo. Afortunadamente la fase 3 ha sido declarada y afortunadamente ya se van a instaurar medidas que restrinjan la convivencia fuera de la sana distancia y con esto pudiéramos reducir el riesgo, que también es igual o más importante que el equipo de protección en estos momentos, debido a que si la gente sigue saliendo, nosotros nunca vamos a parar de trabajar con esta enfermedad. Gracias, doctor. Muy interesante. Bueno, aquí las personas también preguntan que dice, si algún profesional se contagia, ¿se le da prioridad de atención? No hay guías que sugieran la atención prioritaria a profesionales de la salud. Se ha hablado de una guía ética en la cual todavía no estamos avalando o no se está avalando en el sector público ni en el ejército y no creo que se vaya a hacer en la iniciativa privada sobre dar prioridad a pacientes jóvenes sobre pacientes de la tercera edad. Y la razón no es por discriminar, ni porque tengan más, ni porque tengan menos, es simple supervivencia. Si nosotros damos, y esto se basa en algo que llevamos haciendo ya un siglo, que es el triage, que es seleccionar por prioridad la atención a los pacientes que más lo requieren. No se atienden los hospitales por hora de llegada, sino por la gravedad de sus padecimientos. Y esto en protocolos de guerra o de emergencia sanitaria responden a la supervivencia de las personas que pudieran tener mayor probabilidad de lograrla. Entonces, una persona de la tercera edad, que le pongamos el ventilador porque sea complicado, es más probable que fallezca, mucho, mucho más probable que fallezca que una persona joven. Si tenemos un escenario con estas dos personas que están igualmente graves y al anciano se le pone la prioridad del ventilador, es posible que los dos pacientes mueran. En cambio, si nosotros ponemos el ventilador al paciente joven, es más probable que un paciente sobreviva. Y es por esta simple razón. Depende de qué visión bioética tengamos de formación o que estemos aplicando, si la utilitarista o la pragmática, que responde al bien mejor por uso de los recursos disponibles es, digamos, la más real, o la personalista que responde a salvaguardar y proteger la vida humana, no importa qué. Entonces, bajo estos dos principios son los que se están peleando ahorita en este debate. Pero principalmente la pelea en este debate es por personas que jamás han estado en una situación en que tengan que elegir por la supervivencia de dos personas y no es por darle gustito u otro a estas personas, sino por mera probabilidad de supervivencia. Ok. Dice, ¿quién tiene más riesgo de infección? ¿Las enfermeras o los médicos? Enfermeras o enfermeros corren el mismo riesgo que los médicos, dependiendo de la actividad que lleven a cabo con el paciente. Y esto depende de un proceso que se llama aerosolización. Entonces, cuando nosotros
hablamos o nos movemos rápido, estamos moviendo las partículas que traemos tanto adheridas a las manos como las gotículas que salen de nuestra boca hacia afuera. Entonces, si un médico está llevando a cabo RCP, reanimación cardiopulmonar en un paciente, es probable que a la hora de presionar el pecho esté exhalando un poco de saliva o de gotículas y estas puedan transmitir. En contraparte, si un personal de enfermería está haciendo cuidado de un paciente intubado, a la hora de hacer el lavado del tubo endotraqueal, también puede recibir, o el manejo de cualquier ventilación mecánica, puede recibir este riesgo. Esto es para pacientes críticos, para pacientes leves, moderados o severos que estén hospitalizados, es decir, que cuenten con disnea o dificultad respiratoria, el riesgo es ligeramente mayor para el personal de enfermería, y esto es porque ellos mantienen un contacto continuo y mayor con el paciente que el médico tiene. El médico ve per se más pacientes y el personal de enfermería los ve con mucha mayor proximidad. Ok, ok, muy bien. Dice, bueno, esta pregunta dice así, ¿cómo podemos ayudar estando en casa y si no somos profesionales de la salud? Esta misma llamada responde esa pregunta. Ya estamos ayudando a través de estas sesiones de Pregúntale a un experto a enterarse al resto de la población en materia de prevención y para que dimensionen el tamaño de la situación actual. Hay diversas profesiones que no se imaginarán cómo pueden ayudar. Usted habla celtal, usted habla maya, ayúdenos a traducir la información a lenguas indígenas o a dialectos que puedan llegar a las personas que no tienen el acceso a la información en su idioma natal o el idioma predominante en su comunidad. Usted es diseñador, ayude a diseñar de manera iconográfica y fácil de entender esta información para población indígena o para población pediátrica o para población geriátrica. Usted es psicólogo, ayúdenos a atender a los profesionales de la salud que viven el estrés y la ansiedad, a las personas que viven bajo cuarentena, que no han visto su casa en 20, 30 días, que están en aislamiento, viven solos y ya están teniendo problemas de salud mental y depresión, ¿no? Todos podemos hacer algo, simplemente es encontrar esa creatividad para mezclarlo. Los ingenieros de repente agarraron y dijeron, pues vamos a producir caretas. Yo tengo inyectora de plástico, va, yo lo hago. Yo tengo impresora 3D, yo las hago. Hoy nos contactó una joyería para decir, nosotros vamos a hacer productos especiales para ustedes y con eso recaudamos fondos para poder producir más caretas. Todo suma. Todo está directa o indirectamente conectado a esta gran y compleja sociedad y para bien y para mal. Y con un poco de creatividad podemos llegar a interconectar todas nuestras actividades a resolver esta pandemia en equipo. Sí, claro, totalmente. Pues sí, no, o sea, no es necesario a lo mejor salir, pero hasta este tipo de cosas pues ayudan y siempre es importante estarse sumando a la causa, ¿no? Que hacer unión, como dices, todos. Entonces dice, ¿cómo podemos ayudar esa? Ya, ok, esta es larga. Dice, dado que actualmente no hay insumos suficientes para el personal médico, para que el personal médico pueda sobrellevar esta situación con el COVID-19, algunos miembros del personal médico han tenido que comprar los materiales ellos mismos. Mis dos preguntas serían, ¿cuándo habrá respuesta en las instituciones gubernamentales para poder suministrar los insumos que hacen falta? Ok, sí es cierto, muchas personas están gastando hasta el 30% de su salario, profesionales de la salud, en comprar este equipo de protección personal porque no se está dando en las instituciones en su gran mayoría. Cuando tendremos respuesta es
incierto, no hay una fecha exacta para cuando tengamos todos el material. Yo creo que están haciendo su esfuerzo, como ya comentamos, muy tarde, pero está llegando. Ya llegaron los aviones de China con las batas, las caretas y los cubrebocas KN95. Ya se están distribuyendo estos bienes a lo largo de la población y el gremio médico y de enfermería. Eh, ese es el punto. No sabremos cuándo. Dice, si en algunos hospitales no hay dinero para conseguir los insumos para poder atender estos casos, ¿qué harán las instituciones gubernamentales para proteger al personal médico, ya que ellos son los que más se están arriesgando al atender todos estos casos sin protección? Cierto. ¿Qué harán las instituciones para protegerlos? Pues no lo hacen. Es por eso que el hospital de Tacuba salió hoy a protestar a la calle. Es por eso que una gran proporción del personal de salud de la Clínica 72 de Tlalnepantla del IMSS está completamente contagiada y están también saliendo a las calles a protestar. El ejercer nosotros como sociedad civil y como personal de salud nuestro derecho a protestar es la única manera en que vamos a poner presión política a las instituciones para que nos protejan. Esa es la mejor medida, denunciando y comunicando esta falta. Ok. Dice, es que empiezan así a llegar las preguntas. Dice, si te enfermas, es mejor dejarte morir que llegar a un hospital del gobierno. Okay. Qué difícil pregunta. Si te enfermas y, o sea, a decir verdad, si te enfermas y la enfermedad no es grave, es decir, no cuenta con insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria, no vale la pena que vayamos a un hospital o a algún laboratorio a hacernos la prueba. No es necesario. Nos ponemos más en riesgo si no tuviéramos la enfermedad yendo a una sala de urgencias donde probablemente ya haya estado una persona COVID positivo y así contraerla con el mero hecho de querer saber. No es necesario querer saber. Si ya se tiene la enfermedad, se puede ir uno a su casa y resguardarse por 14 días. Si la enfermedad es grave, es decir, ya tengo insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria, entonces es imperativo acudir a las instituciones de salud para recibir tratamiento. Eso no se puede resolver en casa y es más probable que uno vaya a fallecer en casa y poner en riesgo a otras personas. Ay, Dios. Dice, toqué una superficie con el virus. ¿Qué hago? Ok. Si usted tocó una superficie donde tocó una persona con COVID-19 o probable caso de COVID-19, la mejor solución es lavarse las manos o lavar esa área con agua y jabón. ¿Por qué es esto? ¿Por qué una solución tan arcaica para una enfermedad nueva que está propagándose por el mundo? La razón es que cuando el virus termina de ensamblarse y empaquetarse adentro de la célula, así se llama ese proceso, pasa por un organelo de la célula que se llama el aparato de Golgi y ya la maquinaria viral y esta se va aproximando levemente hacia la membrana de la célula, digamos como aquí en el cuadrito de mi video, se acerca y se clava directamente a la membrana y se externaliza y sale ahora como una bolita que tiene una cápsula, es decir, llamada nucleocápside, y esta nucleocápside va a estar recubierta por la membrana de la célula sana. Y esto significa que puede tener, o bueno, más bien que tiene una membrana lipídica, es decir, grasa, grasa. Y esto lo podemos resolver con agua y jabón, que pueden disociar estos enlaces lipídicos y destruir al virus rapidísimo.
Otros métodos es con alcohol. Lo que se recomienda es alcohol al 70%. De 60% para abajo no tiene ningún uso, pero 70% para arriba o precisamente el 70% es fantástico. Para superficies, digamos que haya sido su ropa, se puede lavar con cloro al 5 o 6%, como viene el Cloralex. O podemos preparar para superficies, fue en su mesa de la casa, por ejemplo, puede lavar esa mesa con hipoclorito al 0.1%. Tome 1 litro de agua y agregue 20 mililitros de cloro y sobre esa solución mézclela. Cuando ya esté mezclada, ahora sí tome un trapo y ya puede lavar esa superficie. Después de 5 o 10 minutos es más que suficiente para contar con esta superficie sanitizada. Y el gel antibacterial, porque todo el mundo ahorita está usando gel antibacterial para todo. ¿Sí sirve? Pues es raro que el sentido común de las personas no pegue dentro del uso del gel antibacterial y no escuchen el título del producto antibacterial. Estamos hablando de un virus, no de una bacteria. Entonces, si ese alcohol dentro del gel antibacterial no sobrepasa el 60 o el 70% de concentración, no tiene gran uso, sino nulo uso para esta pandemia. No se recomienda. Si tiene la concentración que les estoy comentando, entonces adelante, pero dudo que así sea, porque si tuviera 70% de alcohol, no retendría la viscosidad que usualmente tienen los geles. O sea, podría ser hasta más recomendable ponerte alcohol, lavarte las manos y ponerte alcohol que ponerte antibacterial. Pues sería más recomendable vil, agua y jabón. Ah, perfecto. Como es, sí, Ajá, claro. porque luego hay personas que van a estar cerca de materiales, más bien de flamas, personas en la cocina que van a trabajar cerca de una estufa y se lavaron las manos con alcohol, pues van Sí, a haber claro, claro, claro. llamas. El Sí, agua y claro, jabón lo claro. llevan utilizando ya muchos años, entonces, y hay en todas las casas. No hay que volvernos locos con el gel. Claro. Y por ejemplo, eso ya es como una pregunta mía. El tema del cubrebocas. ¿Para qué sí sirve el cubrebocas? Sí sirve, porque unas personas dicen que sí sirve, otras personas dicen que no sirve. Este, nos ponemos cubrebocas, es necesario el cubrebocas. ¿Qué dice usted, doctor? Como especialista, como experto. Ok, si hablamos de si sirve o no sirve, Uh -huh. tal vez no estamos informados de qué es un cubrebocas, porque hay cubrebocas monocapa, es decir, de una capa, Uh -huh. bicapa, es decir, de 2 capas, tricapa, es decir, de tres capas, y luego en esa escala subimos a los N90, la N para no resistente a aceites y el 90 para filtración o eficacia de filtración del 90% de aire. De ahí subimos al N95, el famosísimo N95 que sí funciona contra el virus y está reservado para uso de profesionales de la salud que trabajamos contra COVID directamente. De ahí viene el N99 y el 100, digamos el P100. Esas son las clasificaciones. ¿Para qué se usan? Estados Unidos dice todos, absolutamente todos deben de utilizar cubrebocas. ¿Por qué es esto? El cubrebocas, si yo fuera una persona sana y quiero bloquear el virus con un cubrebocas tricapa o bicapa, es como si quisiéramos bloquear humo con la red de una portería. El virus es tan pequeño, es de 50 a 200 nanómetros, y el tamaño del poro de un cubrebocas bicapa es tan grande que hasta lo puedes ver. O sea, dimensionan que es como tratar de tapar la entrada de un granito de arena al sótano de las golondrinas en San Luis Potosí. Es ridículo. Es un efecto más psicológico de sentir que están haciendo algo o sentir que tienen un nivel de protección sobre las personas que no lo tienen. Porque, y regresando, ¿por qué Estados Unidos entonces dice que todo el mundo debe de usar cubrebocas? Porque Estados Unidos asume que todo mundo ya está infectado.
o que todo el mundo es un probable caso. Entonces, yo daba el ejemplo como si yo fuera una persona sana tratando de detener la enfermedad, pero si yo fuera una persona enferma y tuviera el cubrebocas y toso, es más probable que las gotículas y el moco que sale a la hora de que yo toso o estornudo se vea detenido por el cubrebocas. Entonces, es por eso, si sirve en esta fase 3, ya sirve. El virus no se hizo más chico, sino que como epidemiólogos estamos asumiendo que ya todo el mundo pudiera estar probablemente infectado y queremos detener la cadena de transmisión. Para Ok. sanos no sirve de nada. Ay, Dios mío. Dice, ¿cuándo se no, es esta. Dice, ¿es verdad que uno tiene más probabilidades de enfermarse yendo al súper que a un hospital, ya que se supone que es un ambiente esterilizado? Ningún hospital está esterilizado excepto su quirófano. Y a veces, en ocasiones, las terapias intensivas, pero en muy raras ocasiones. El ir al supermercado implica que las personas que van no están teniendo cuidado. La diferencia no es lo estéril del hospital, sino las medidas y la conciencia que tiene la gente. En un hospital nadie te va a dar la mano. Nosotros ni siquiera entregamos los papeles en la mano o firmados, damos copia y que el paciente agarre su propia copia. La pluma la desinfectamos, etcétera. Pero la gente en los supermercados olvida que no solamente es la distancia, sino lo que tocas. Si una persona tose en su mano en vez de su codo, y llega justo al supermercado y abre la puerta con la mano, ay, güey, pues ya contagiaste a todos los clientes que van a venir después de ti. Si tú tosiste sobre las monedas que acabas de entregar en la caja, pues no le sirvió de nada a la cajera traer una careta de protección y un cubrebocas porque pues ya dejó las monedas y se tocó la cara inmediatamente. Entonces, sí es más peligroso un supermercado, pero no por lo estéril, sino por las prácticas de saneamiento que tiene el personal. Ok, muy bien. Dice, ¿cuándo sé que estoy libre de contagio? Ay, qué buena pregunta. Sí, es excelente. Hay muchas personas, la gran mayoría, bueno, no está estudiado un número, pero es una gran mayoría especulada, resultan ser asintomáticas o de sintomatología leve, que incluso pudieran llegar a no ser sospechosos para los pacientes, es decir, una tosecita, una gripita, es más que suficiente para tener COVID y ese fuera el caso. Pero si hoy yo te tosiera a ti, yo estoy infectado, tardarías alrededor de 5.1 días en desarrollar esta enfermedad o al menos unas manifestaciones clínicas. En esos 5 días yo te puedo transmitir la enfermedad. Si después de que se te manifestó la enfermedad tú te resguardas 14 días, independientemente de en qué stage, en qué fase de la enfermedad hayas presentado sintomatología, 14 días es más que suficiente para que desaparezca el cuadro y no puedas contagiar. Ojo, esta es una enfermedad nueva y todo puede cambiar. Entonces mañana puede salir un comunicado de la CDC diciendo no son 14, son 17 días, pero hasta donde sabemos son 14. Ok, 14 días como siempre y cuando, o sea, quedarte en cuarentena y demás, son 5 días para que se presenten los síntomas, si es que se Ajá. llegan a presentar, y 14 días como para que se vaya el virus, siempre Exacto, y cuando no te sientas muy mal, quiero entender. exacto, ya si Ok, te estás ahogando, uh-huh. lárgate a urgencias, no esperes a nadie. Ok, muy bien. Sí, eso es importante saberlo, ¿no? Porque bueno, luego pasa de que ya estornudaste y dices, ya tengo COVID, ya te quieres ir al hospital y ya te sientes que te vas a morir y todo, ¿no? Porque pasa. Ajá. Hay mucha gente que Es que sí lo hace. es posible. Digo, en general los pacientes con COVID no estornudan.
no estornudan tanto porque el virus afecta a 3 células principalmente. El enterocito, que son las células que absorben, digamos, la comida en el intestino delgado. El Ajá, endotelio, que son las células que recubren las venas y las arterias. ajá, Y los neumocitos tipo 2, que estos van a estar en el tejido funcional, se llama parénquima, del ajá. pulmón, o sea, en el alveolo. Y esto está hasta abajo, no vamos a tener neumocitos en la vía aérea superior. Entonces, Entonces, ¿cómo se presenta? con la tos, la Tos. disnea, la fatiga, artralgias, es decir, dolores articulares, como si fuera una gripa, O sea, una gripa así ya mal plan, ¿no? para los que se complican, pero Para los que se nada complican. más el 20% se complica. Ok, El perfecto. 80%, la gran mayoría, va a ser como una gripita. Ok, perfecto. Entonces puedes tenerlo, pero tienes, sí, o sea, si no te sientes muy mal y no te tienes, como dices, que largaran a, al hospital y Urgencias. demás, bueno, tienes tu Quédate cuarentena, 14 14 días. días, no pasa nada. Solito Ujú. sale. Ok, Solito perfecto. sale. Solito sale. Muy bien, doctor. Ahora viene otra pregunta. Dice, cuando, si yo guardo cuarentena y mi mamá también y la visita, ¿hay un riesgo de contagio? Sí, ¿recuerdas lo que platicamos de que el resto de las personas no tienen el mismo tipo de prácticas sanitarias que los médicos en un hospital? Eso Claro, también aplica para el resto de los servicios que estás recibiendo. ¿De dónde trajiste tu comida? La persona que te la trajo, por ejemplo, pudiera estar infectada y a la hora de tocar esa superficie pudiera pasarte el virus. No por el hecho de tocarla con tu mano se te va a pasar, pero el hecho de tocarlo y luego llevarte las manos a la cara es más que suficiente para transmitirlo. Por eso el énfasis de lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. o sea, tú Aún tocas lo que sea, ve y lávate las manos, ¿no? Ajá, o evitar tocar cosas en donde las personas transiten mucho, como las manijas de Claro, las puertas o, sí, eh, obvio, obvio. o Ajá. los barandales. Hay cosas en donde es muy probable que te vayas a encontrar la enfermedad, un barandal en el metro. Es más probable que esté ahí que en el piso Claro, del hospital. Entonces, no sabemos los servicios que hemos recibido en casa cuando pensamos que es una cuarentena, pero en realidad sí hemos tenido contacto indirecto con una persona al traer insumos a la casa. claro, claro. Sí, como dicen, cuando van al súper, las bolsas y todo, bueno, pues llegas, desinfectas todo y también te lavas tus manos, ¿no? Los billetes que te dieron es Los suficiente, las billetes. monedas, de todo. No, sí está. Ay, ya me dio así aquí la angustia. Mira, para bien o para mal, todos vamos a pasar por esto. Este es un virus que nos va a infectar en un 70% de la población en México para diciembre. Todos vamos a haber tenido esta enfermedad durante los próximos meses. Entonces, no se trata de que no la tengas, Mariana, se trata de que no pase al mismo tiempo con todos, Ujú, porque si todos claro, nos infectamos al mismo tiempo, no va a haber camas para todos esos pacientes y no va a claro. haber personal para todos ellos. Lo queremos hacer gradual para que hoy entren 100, mañana 100, pasado mañana 100, en vez de 1000 el mismo día. Claro, claro. Sí, sí, sí. Esa parte por eso es el tema pues sí, ¿no? O sea, de quédate en tu casa y pues mantener las reglas de higiene como tienen que ser, ¿no? Exacto. Todo lo que Sí, se pues estaba te van a platicando infectar. en toda esta hora que llevamos. Ejé. Ujú. Ahora bien, si yo guardo cuarentena y mi mamá también. Ok, ¿es verdad que el coronavirus te vuelve inmune una vez que se te cura? ¿Una vez que te curas? SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, de la familia es el coronavirus, pero hay varios tipos de coronavirus afuera, no es el único. SARS-CoV-2 sí genera evidencia o sugerencias de inmunidad activa, es decir, que nuestro cuerpo produzca anticuerpos
anti-SARS-CoV-2. Esto lo hemos podido detectar con IgMs, así se llama el anticuerpo de fase aguda, el que tenemos al principio de las enfermedades, y la IgM anti-SARS-CoV-2 dura 12 semanas. Después de esas 12 semanas, y durante este periodo también pueden salir las inmunoglobulinas tipo G o IgGs, que pueden producir una inmunidad hasta 4 años. ¿Cómo sé de 4 años? Si esta enfermedad no tiene más de 4 meses. Es porque como decía ahorita, que hay varios tipos de coronavirus. Uno es SARS, el virus del SARS, y el otro es el virus del MERS. Estas dos enfermedades son sumamente semejantes a SARS-CoV-2 y los anticuerpos de SARS duran 4 años. Es por esto que especulamos que los de SARS-CoV-2 duren este periodo. ¿Cómo saber si hay inmunidad? Es porque ha habido menos proporción de reinfección de estos pacientes. No podemos todavía cuantificar per se la cantidad o la calidad de la inmunidad que nosotros desarrollamos. O sea, chance y, y sí desarrollamos esa inmunidad, pero no sabemos con qué fuerza pues se mantenga. Me va a dar tal vez menos fuerte, pero lo sabremos con el tiempo. La investigación todavía no sabe, y con eso el tema de la vacuna. Es imperativo tener una vacuna. Sí, claro, es ahorita como, o sea, está esa información, pero tampoco nos podemos adelantar tanto, ¿no? Es que yo creo que sí hay personas que están desesperadas queriendo preguntar ya casi, casi cuándo sale la vacuna, ¿no? Es histeria, es un fenómeno psicológico que se llama histeria colectiva. Pasó con las brujas de Salem, por ejemplo. El miedo de pensar que hay brujas entre nuestra población, y seguir la enfermedad colectiva de que si hubiera, han habido varias enfermedades de histeria colectiva, como ¿cómo era el nombre? La risa mortal o el baile mortal, en donde todos se ponían a bailar descontroladamente hasta que caían, colapsaban al suelo o fallecían. Y esto era un efecto meramente psicológico de seguir o de sugestionarse de que si ellos están bailando, yo también bailo por enfermedad. Esa es lo que les está pasando. Hay ahorita unos senadores republicanos de Estados Unidos que están diciendo: demandamos al presidente darnos una fecha ya de cuándo va a terminar esto. O sea, agarra la onda. Permíteme, déjame, le marco al virus y le pregunto: oye, güey, ¿cuándo vas a terminar esta pandemia? Pues, no, Sí, no, no, no. el favor, tengamos sentido común y tengamos paciencia para que esto termine pronto. Hoy sí, sí. ¿Y acabará pronto, doctor? No, Danos esperanza. no, de eso no soy bueno. Ok, Acabará, eso que eso es lo importante, pero acabará. no sabemos a ciencia cierta cuándo. Lo importante es Nosotros, quedarse en su casa, por lo menos hasta lo que nos dicen, para no seguir como expandiendo esto, ¿no? Quien ahorita que en la fase 3 se quede encerrado en su casa, los 14, 20 días y demás, evitamos el riesgo de contagio, quiero entender. la gente que decía, necesito salir a trabajar, etcétera, que lo entiendo perfectamente, pero no es todo el país, y yo vi Sí. a gran cantidad del país afuera. Estas personas que no hicieron caso son las culpables de por qué esta epidemia, esta pandemia no terminó en mayo o no terminó en abril, como se tenía especulado. Porque si se hubieran quedado en su casa un mes desde que se les dijo, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero como no hicieron caso y pensaron por sus propios beneficios sobre los beneficios de la sociedad, ahora pues todos tenemos que pagar los platos rotos, y se especula que sea el pico de la enfermedad más o menos en la segunda semana de junio, y se va a seguir extendiendo si la gente sigue saliendo. Y cuando se medio aplane o se termine de aplanar la curva, sería por ahí de septiembre, octubre. Entonces va a ser un periodo largo en donde el mundo nunca va a volver a ser igual.
todos ya aprendimos a hacer home office, a comprar lo indispensable, a que las economías globales bajen o se modifiquen como el precio del petróleo. Todo está cambiando. La transición siempre es buena y todos tendremos que aprender cómo adaptarnos a estos nuevos tiempos. Ok. Difícil. Sí, difícil, pero es interesante. Claro, es interesante. Después de toda catástrofe hay una revolución, pero esa revolución no es de soldados, también es una revolución tecnológica y científica. Imagínate cuánto están invirtiendo ahorita en ciencia y desarrollo y tecnología, en salud, en nuevas cosas sobre lo que antes hacían en campañas políticas. Gobiernos de todo el mundo están dedicando presupuestos que gastaban en estupideces ahora en ciencia. Es como inimaginable. Miles de ONGs y sociedades se están uniendo para trabajar en conjunto para defenderse los unos a los otros. Estamos viviendo algo muy padre que vamos a poder contar a nuestros hijos y a nuestros nietos de la transición, cuando nos dimos cuenta que no somos invencibles, cuando con otros ojos veamos al cambio climático. ¿Le tenías miedo al coronavirus? Espérate al cambio climático. La conversación va a ser muy diferente. Ahorita el científico se antepone de la política. La ciencia va primero. Totalmente. Es Sí, todo eso esperanzador se para un ve. nuevo mundo. ¿Cómo? Es esperanzador para un nuevo mundo. Eso sí. O sea, ¿tú crees que de aquí a septiembre estemos encerrados? No. No, yo creo Ah, que de bueno. aquí a terminando junio, Ok, empezando julio. Eso es lo que ok. yo creo, y lo que ha hecho el gobierno federal es que lo lanzan poquito a poquito. Ahorita te digo un mes, luego te digo el otro mes y así, para que no te vuelvas loco con decir 3 meses sin salir de casa. ¿Qué? No, pues Sí, no, claro, claro, lo claro, hacen claro. gradual. Ok, muy bien. Dice, este, pues creo que ya nada más nos queda una, dos. Dice, si te mueves en auto, ¿qué tanto puede quedar el virus en la ropa o en el cabello? En superficies, desde metal o plástico, puede vivir el SARS-CoV-2 hasta 72 horas desde que lo hayas tocado o desde que lo hayas dejado. Entonces, Ok, esto también es verdadero para las superficies que pudiéramos encontrar en el coche. ¿Cuál es la ok, diferencia del coche? El sol. El sol es un excelente bactericida. Un consejo de supervivencia, por ejemplo, es si dejas tú una botella de agua sellada, tapada, llena de agua, en un techo donde le da el sol, puedes dejarla ahí 24 horas, 8 a 24 horas, y es más que suficiente para que se eh, eliminen todas las bacterias y virus que pudieran haber ahí. Ojo, esto es para ok. emergencias, pero es un ejemplo de lo que puede hacer la radiación ultravioleta contra los seres vivos. Los mata. Ok. Eso es interesante porque luego también muchas personas preguntaban, ¿y es cierto que con el calor se elimina el virus y no sé qué y demás? O sea, no, pero en el coche obviamente por estar expuesto, caliente y demás, pues no está, como dices, hace Se radiación. necesita mucho calor para matar al virus. No, el calor del sol no lo mata. Ok. Pero el tema de la radiación por UV es Ujú, lo que lo mata. ok. Y bueno, la última pregunta, doctor, ya para dejarlo descansar, pero es que sí es un No tema muy pasa nada. interesante, la verdad. Este, ¿Cuál es el riesgo que tienen los niños con COVID? Los niños se han visto dramáticamente disminuida la infección de este grupo etario. Y esto es por la mera fisiopatología de la enfermedad. Esta va a afectar a una molécula que se llama la enzima convertidora de angiotensina, o ECA, más bien Ujú, el ECA2.
Y el ECA2, que está expresado en estas 3 células que te dije, enterocito, endotelio y neumocito tipo 2, está menos expresada o está menos presente en las células de los niños. Entonces, como no hay esta proteína donde se vaya a anclar el virus, entonces el virus se puede pasar de largo o infectar menos. Tiene menos puertas de entrada a otras células. En contraparte, una persona con hipertensión o con diabetes y que esté tomando captopril, por ejemplo, ese medicamento y esas enfermedades pudieran sobreexpresar ese receptor y hacer que la enfermedad sea más grave y actúe más rápido en las personas. Por eso es que los niños se mueren menos. Ok, ok. No, pues sí, también es importante para todas las que tenemos hijos. También estamos como muy preocupados en ese tema, ¿no? Sí, el Bueno, peligro no es que realmente los niños hijos, ajá, familiares. familiares en general, mis abuelos, nuestros abuelitos, o sea, todo que realmente, pues sí, o sea, el encierro es fuerte, pero bueno, pues es la única manera de hacer de que esto, pues no se propague, Termina. ¿no? Exacto. Ujú. Es más, ya, para que termine, porque yo sí Sí, me estoy volviendo un poco loca. todos. Y bueno, doctor, primero que nada, muchísimas gracias. Es un gusto, de verdad conocerte. Ya, bueno, te iba a decir en persona, pero es más así por video, conferencia. Gracias por resolvernos todas tus dudas. Pero me gustaría mucho que nos dijeras, dónde las personas se pueden sumar a apoyar este proyecto de la máscara para un héroe, por favor. ¿Nos puedes decir Claro. dónde, si hay una campaña, alguna liga, dónde podemos meter? Porque Fundación G10 ya apoya y queremos invitar a todas las personas a apoyar este proyecto, porque obviamente apoyando a los doctores, donde hay vida, pues seguirán ellos mismos dando la vida y apoyando a nosotros, ¿no? Claro, muchísimas gracias. La información para que sea más fácil y rápido de encontrar en un solo sitio, en la página de Facebook de Medical Impact, la primera imagen que encontrarán es la cuenta de banco a donde depositar. También en la descripción de esta imagen o de las campañas que vean abajo viene el link para donar a través de PayPal. Entonces, entre esas dos es más que suficiente. Si no se puede donar porque la economía en casa no nos lo permite, compartan el post, nos ayudan más de lo que creen. Sí, claro, a compartir también. Claro, muchísimas gracias por su tiempo y ya no les quito más. Hasta luego y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga bonita noche y gracias por toda la información que nos ha brindado esta noche. Le mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.